vamos a terminar a Noé. Han sido como 4 o 5 llamadas y yo solamente estábamos hablando sobre la parte 5 y he apreciado la vista, el punto fresco de la nueva vista que le hemos dado a esta. Y me hizo recordarme un poquito de cuando yo estaba pequeño, cuando tenía 4 años tal vez. Y mi mamá soltera, estaba trabajando en un buffet de abogados. Y todas las mañanas ella me llevaba al campo e íbamos a una casa. Y lo mejor que puedo recordarme era que su nombre era Joyce. Y para poder llegar a su casa, y esto es en el lado del este de Kentucky, entonces hay muchas montañas y la mayoría de las personas vivían en el valle. Y en el valle hay muchos ríos y muchos lagos. Y es conocido por un área que llueve muy fuerte y toda esa lluvia baja por todas las montañas y esos llenan todos los ríos y todos los lagos que están ahí. Y una de mis memorias más tempranas de mi vida es que llegamos a la casa de Joyce y llegamos esa mañana y estaba lloviendo y para poder llegar a su casa teníamos que dejar el camino principal y íbamos para la izquierda para poder ver a su casa. Y en medio de su casa había un puente y un río que teníamos que cruzar. Y ese día había llovido todo el día. Entonces yo estaba viendo por la ventana y podía ver por la ventana podía ver cómo estaba subiendo ese río. Y subió tanto que llegó casi al puente. Y recuerdo que Joyce me dijo, y ella no era una mujer muy buena. Mis memorias sobre Joyce, si ella tuviera un testimonio, no iba a ser uno bueno, porque todo lo que me recuerdo de ella era que ella muy buena con los perros. Entonces mi mamá estaba impresionada, pero cuando solamente estábamos nosotros dos, yo le llamo como la ira de Joyce. Y yo era un niño pequeño, yo trataba de hacer lo que ella quería que hiciera, yo no hacía nada malo, pero Joyce no podía hacer, nada le gustaba. Y cuando tenía 4 años yo tenía ansiedad cuando empecé a ver que ese río estaba subiendo y acercándose al puente. Y Joyce se acercó a mí y me dijo, bueno, probablemente te vas a quedar la noche conmigo, tu mamá no va a venir hoy a traerte. Y eso no era lo que yo necesitaba escuchar. Recuerdo que empecé a llorar porque yo no sabía, no había celular, no había mensajes de texto, yo no podía llamar a mamá. Joyce controlaba la línea y yo no le podía decir, mamá, tienes que venir aquí, no, no puede ser que yo me quede esta noche con Joyce o algo así, pero en el idioma de un niño de 4 años, mamá, ven rápido tal vez. Mientras yo veía que el río subía y luego subió hasta el puente, yo sabía que no había forma de poder cruzar eso y luego ya vino la llamada para que mi mamá llamara a Joyce y Joyce confirmó que no, tu mamá no va a venir, vas a quedarte la noche conmigo. Yo tenía mucho miedo, yo sé que empecé a llorar y Joyce no era muy buena, solo me dijo, bueno, ok, ni modo, supéralo. Y luego me hizo una cama en el sillón para que yo pudiera dormir. Y yo pude ver durante la noche cuando la lluvia paró y me levanté y vi por la ventana y podía ver que el río empezó a bajar. Y ahí supe que después de eso cuando empezó a amanecer, yo vi el carro de mi mamá y vi que ella venía por mí. Y no sé qué pasó exactamente después de eso, pero estoy segura que yo no le di un buen reporte sobre Joyce. Y lo próximo que recuerdo es que en la oficina con mi mamá, ese se volvió mi nuevo normal. Cuando yo empecé en kinder, en el programa, esa fue la última noche que yo tuve con Joyce. Pero se quedó en mí ese miedo del agua, de cuando el agua se sube, cuando hay inundaciones. Y que cuando eso pasa, yo puedo quedarme incomunicado con familia y con amigos y no puedo llegar al lugar al que yo quiero llegar. Y en otra ocasión, después de eso, hubo otra inundación y yo estaba en la casa de mis abuelos. Y otra vez podíamos ver cómo estaba subiendo el río, cómo estaban subiendo los niveles del agua, pero mi abuela, una mujer de Dios, ella tomó la oportunidad de hacer ese momento un momento de aprendizaje.
Y ella me empezó a hablar sobre Noé. Y ella me empezó a hablar sobre su historia. Y yo estaba con mis hermanos. Yo era el más pequeño. Estábamos con mi abuela y ella nos habló sobre Dios. Y que Dios era fiel. Que Dios era muy fiel. Y que Él tenía una promesa de que no iba a destruir la tierra otra vez con agua. Y que nosotros podíamos confiar en Él. Y nosotros sabíamos sobre esa promesa, era porque iba a haber un arco iris. ¿Tienen la otra foto? Esto es aquí, esto fue acá. El más grande que he visto, creo. Y tenía el arco aquí, yo lo tomé aquí desde el área donde está la cruz, a mi derecha. Era un arco iris enorme que estaba en San Cristóbal. Y mi abuela me dijo, cada vez que tú veas ese arco iris, recuérdate que Dios es fiel y que nunca va a destruir la tierra otra vez con una inundación. Y yo recordaba eso y lo hizo que volviera a la vida. Fueron más que solamente unas palabras de una Biblia de la que yo no podía leer. Y fue mucho más que una historia de la Biblia. Fue real. Y yo sé que mi hermano y mi hermana y yo nos volvimos, nos empezamos a buscar esos arcoíris, porque de esa forma nos recordábamos de la fidelidad del Señor, que Él valía la pena confiar, que Él quiere que nosotros confiemos en Él. Hace mucho yo puse mi fe en Él como el Salvador de mi alma, pero Él plantó una semilla temprano que Él empezó a crecer y yo empecé a saber sobre este arco iris y siempre era un símbolo de la fidelidad de Dios. Quiero compartirles una escritura y luego voy a seguir sobre la historia un poquito. Hoy vamos a hablar sobre Génesis capítulo 9, el versículo Génesis 9:11. Este es mi pacto con ustedes. Nunca más serán exterminados los seres humanos por un diluvio. Nunca más habrá un diluvio que destruya la tierra. Y Dios añadió, esta es la señal del pacto que establezco para siempre con ustedes y con todos los seres vivientes que los acompañen. Y es para todas las generaciones. He colocado mi arco iris en las nubes, el cual servirá como señal de mi pacto con la tierra. Cuando yo cubra la tierra de nubes y en ellas aparezca el arco iris, me acordaré del pacto que he establecido con ustedes y con todos los seres vivientes. Nunca más las aguas se convertirán en un diluvio para destruir a todos los mortales. Cada vez que aparezca el arco iris entre las nubes, yo lo veré y me acordaré del pacto que establecí para siempre con todos los seres vivientes que hay sobre la tierra. Dios concluyó diciéndole a Noé, este es el pacto que establezco con todos los seres vivientes que hay en la tierra. Esa es la promesa de Dios. Ustedes saben o se dan cuenta que Él es un Dios muy fiel. Él no va a destruir la tierra otra vez con una inundación. Él no va a hacer eso. Él también siguió diciéndonos que había muchas más promesas. Promesas como esta, que Él ha prometido en Efesios 3, que nos ha prometido que nos va a hacer más fuerte. Cuando nosotros seamos débiles, Él va a ser fuerte. Él nos prometió que nos iba a dar descanso. A veces nosotros nos cansamos y ya no queremos hacer nada más. En Mateo 11 dice que necesitamos descanso. Él prometió que nos iba a cuidar, iba a cuidar de todas nuestras necesidades. En Filipenses 4, el Dios que nos cuida y nos da todas nuestras necesidades de acuerdo a Él. Él nos promete a responder nuestras oraciones. Mateo 7. Dios promete que todo lo que está haciendo va a ser para el bien. Esas son las cosas que yo entiendo y son las cosas que no entiendo. Todo el dolor, toda
lo que me lastima, Dios las trabaja para el bien. Él promete eso, que todo es para bien. Él promete estar con nosotros, que nunca nos va a dejar, que nunca nos va a olvidar, que Él siempre va a estar con nosotros a donde vayamos. En Josué 1:5, Él promete que nos va a proteger. Salmos 1:91, Él nos promete que nos va a cuidar. En la primera de Juan, Él nos da la libertad. Él nos dio la libertad y Dios promete una vida eterna. Él ha prometido que cuando Él se fue y Él está preparando este lugar para nosotros, es una casa muy grande, muchos cuartos. Esa es una promesa, que Él va a regresar. Esa es una promesa. Y que nosotros podemos confiarlo en esta vida y también en la próxima. Promesas. Yo aprendí sobre mi abuela temprano en mi vida de que yo podía confiar en Dios porque Él es fiel. Y Él me recuerda de sus promesas con un arco iris en el cielo. Me encanta. Y yo usaba ese arco iris mucho. Pero mientras yo crecí, había muchas de esas personas que querían hablar mal sobre ese arco iris. Yo a veces comía un cereal que se llama Lucky Charms, que tiene como un duende ahí. Y ahí tenía y como pueden ver al final de un arco iris, hay como una jarra llena de oro. Pero yo sabía mejor que eso. Pero recuerdo haberme recordado sobre eso, de que al final iba a haber como una jarra llena de oro. Y cuando nosotros empezamos a aprender sobre la vida y no sabemos mucho, y mis hermanos siempre querían llegar al final de ese arco iris porque querían ver eso. Tal vez eso era verdad, pero no es cierto. Es solo un intento de poder hablar mal sobre el arco iris, de poder hacer de menos la promesa de Dios. El arco iris, otras personas lo han usado como una forma de orgullo. Esto es lo que somos nosotros como personas. Y poder celebrar lo que la Escritura dice que es una abominación. Y nosotros lo hemos permitido. Yo lo he visto en mi vida de que el arco iris, la promesa de Dios, de lo que yo debería de estar disfrutando desde pequeño, es una semilla de fe en mi vida. Ha sido hablado mal porque las personas han querido encontrar ese oro o porque ha sido un símbolo de orgullo. Y eso no es lo que Dios quería. Pero así como muchas cosas en la vida, siempre las agarran de otra forma porque siempre hay un enemigo que está en contra de los planes que Dios tiene en tu vida, que es un enemigo de quienes somos personalmente, un enemigo que ha sido de las generaciones. Yo tengo hijos, yo tengo generaciones que ellos no van a saber ese arcoíris sobre el que mi abuela habló, a menos que alguien de la familia o yo o alguien de Access le esté hablando sobre que les instruya sobre la importancia y la belleza de lo que Dios ha prometido. Me encantan las promesas de Dios. Me encantan las promesas de Dios. Porque yo sí tengo momentos en los que estoy ansioso. Yo sí tengo momentos porque hay muchos elementos en la vida, muchos factores que todos los días de que me dicen que yo debería de estar temeroso de muchas cosas, pero Dios dice que nosotros somos personas de fe. Y a veces no actuamos como personas de fe. Y si yo diera un resumen y darle la oportunidad, pero para resumir esto, todo lo que Noé ha significado o ha hablado sobre mí, sobre la fe, es que está rota, es que una fe que está lastimada, una fe que está siendo echada de menos, porque el enemigo nos ha robado ese arco iris. Me ha inspirado, ahora quiero regresar a ese arcoíris, pero yo quiero que las personas sepan que yo estoy utilizando el arcoíris porque yo celebro las promesas de Dios. Es mi arcoíris. Dios les dio eso a sus personas, no toquen mi arcoíris. Es en serio. Esto es bello, esto es hermoso, pero me recuerda que Dios es fiel.
Él se recuerda de ustedes. Él sabe qué es lo que ustedes necesitan. Él no quiere que temamos. Él quiere que creamos en Él y que hace milagros y que hace cosas increíbles, que no solamente solo aceptamos las cosas como son. Pero en una cultura que es pagana, me da risa que sea pagana en un mundo que hace de menos a nuestro Dios, de que si no tenemos mucho cuidado podemos empezar a caminar en la vida, en cosas mundanas, en una religión mundana, cuando cantamos un par de canciones y salimos de aquí en una hora y no salimos, no dejamos espacio para el Espíritu Santo de que pueda renovar nuestra fe y que nos fortalezca y que nos dé la oportunidad de darle nuestros pensamientos ansiosos y nuestro miedo para que nosotros logremos crear en realidad, de tener que el médico por naturaleza nos está dando nuestro diagnóstico y que eso no es la verdad, porque nosotros servimos a un Dios que es fiel, nosotros servimos a un Dios que tenemos que todos los que ustedes vienen a mí, que tengan para que Él nos dé descanso. Un Dios al que podemos llorarle y decirle, Dios, Padre, nuestros hijos, mis hijos están lejos de la fe y no están caminando contigo. ¿Podrías interceder en su vida? ¿Podrías darles descanso? Porque yo quiero que ellos caminen contigo. Ese es el Dios que trae a prodigios a la casa. Ese es el Dios que sana a los enfermos. Ese es el Dios que protege de las enfermedades. Ese es el Dios que dice, deja tu vida para salvarla. En una cultura que nos dice que la preservación personal es lo principal, yo sigo a un Dios que dice que tenemos que dar nuestra vida. Dame tu vida, confíame con tu vida, confía con tu vida eterna, con tu alma. Y eso es lo que yo aprendí de Noé. Yo quiero confiar en Dios como nunca lo he hecho. Yo quiero ser más que una canción. Él tiene la última palabra en mi vida y en sus vidas. Él es soberano. Él sabe los últimos días de mi vida y los últimos días de su vida. Eso es fe. Dios nos puede dar todo lo que nosotros queramos y prometernos, nos puede dar la escritura. Nos da instrucciones, nosotros podemos sentir su presencia, pero nosotros elegimos qué hacemos, qué aplicamos de su palabra, de sus promesas a nuestras vidas. Y eso puede ser una experiencia religiosa mundana o puede ser vibrante y viviente. Porque el Espíritu Santo, la presencia de Dios está presente. Es real, activa. Mi hija Katie, mi segunda hija, ella se dio cuenta de esto muy temprano en su vida, de que nosotros podíamos tener esas promesas con Dios. Y ella me decía, ella cuando pedía las cosas, y a veces solamente podría ser que podríamos ir a Dairy Queen e ir a comer helado hoy. Y yo le decía, ok, está bien, sí, esa es una buena idea, hagamos eso. Pero luego cosas pasaban. Yo tengo buenas intenciones. Yo quiero decir que sí. Pero hay una ocasión en la que ella me recordó esta semana que mi hija más grande, esto fue como un domingo. Y yo le dije, sí, vayamos a comer helado. Pero lo que pasó en la tarde es que su hermana se cayó, creo que en una bicicleta, se cayó y se lastimó la quijada y necesitaba puntos. Entonces pasamos el resto del domingo en la tarde gastando dinero en un cuarto de emergencia, dinero que no teníamos para poder darle esos puntos a su hermana. Y ella me recordó al final del día, papá, disculpa, pero tú dijiste que nosotros íbamos a ir a Dairy Queen. Y yo le dije, bueno, tú sabes lo que pasó,
El día, al final, pasaron cosas y él me dijo, sí, papá, pero tú prometiste. Y tiene la razón. Y yo tuve que tener mucho cuidado cada vez que yo hacía una promesa, porque yo sabía que ella me lo iba a decir. Y ella probablemente te lo puede decir cuántas veces yo no cumplí esas promesas. Pero estoy haciendo lo mejor que puedo. Pero ustedes no están confiando en mí, si se dan cuenta. Nosotros están confiando en un Padre celestial, que lo que Él dice, vamos a hacer. Lo que Él prometió, vamos a hacer. Él es el que va a hacer las cosas, que las cosas pasen. Él no va a descuidar esas promesas. Él va a honrar su palabra. Y me costó, como una persona de fe, como una persona de oración, que yo tengo que hacer lo que Katie hizo exactamente. Katie dijo, papá, tú prometiste. Yo hice lo mismo. Papá, tú prometiste que cuando yo viera ese arcoíris, tú no ibas a destruir la tierra. Tú no lo vas a hacer, tú lo prometiste y yo sé eso. Y tú prometiste que yo no tengo que tener miedo. Y yo que puedo quedarme en esa promesa, pero yo puedo recordar a mi padre de sus promesas. Y lo que él hace es que eso ayuda a construir mi propia fe. Sí, yo sé lo que los doctores dijeron. Pero tu palabra dice, Jesús hizo cosas increíbles, Él sanó a las personas, pero Jesús, tu palabra dice, ahí dice que vamos a ver cosas maravillosas hechas, de que hay es poder en el nombre de Jesús. Que Dios, mi Dios ahora es personal. Y tú vas a cumplir tus promesas. Y tu palabra dice, si yo estoy confiando en ti. Así es como nosotros caminamos como personas de fe. Así es como lo hacemos. Requiere que no dejemos que el miedo controle nuestra mente. Ese no es la música de mi vida. Ese no es el punto de frustración, es el punto de fe. Yo le estoy recordando a mi Padre, Señor, tú prometiste y yo estoy contando con esas promesas. Y eso es lo que yo tomé de Noé, porque yo sé que Él nos está llamando para ser personas de fe. Que no seamos personas que simplemente van con el flujo de la vida y que al final de la vida sea lo que sea, o que la cultura dice, lo que las noticias dicen, lo que los doctores dicen. Pero no, yo estoy hablando, estoy pidiendo y creyendo en un Dios que hace las cosas. Yo no quiero que sea solo una canción, yo quiero que sea mi estilo de vida. Y espero que esto sean buenas noticias para alguien. Esas son buenas noticias. El Padre prometió. Él nos ha prometido muchas cosas. Vamos a pasar al momento de comunión. Si ustedes no tienen el pan, por favor levanten su mano y los van a llevar con ustedes. Y hoy tenemos a niños con nosotros en el cuarto. Algunos están aquí para observar porque ellos necesitan ver. Y otros, esta es su primera comunión. Esta es la primera vez que ellos van a recibir comunión. Son 8 años o 10 años, 12 años. Así que hoy vamos a recibir la comunión como una familia. Entonces los motivos, si no están sentados con sus hijos, buscarlos o que sus padres o que los niños busquen a sus papás. Tengamos una comunión, un tiempo de comunión en familia. O sea, mamá y papá, ustedes lo pueden hacer en casa. Pero esta es la primera vez que han tenido, de muchos de ustedes que han tenido la oportunidad de estar aquí. Y este es un momento de aprendizaje para sus niños que tienen 4 años, que necesitan entender que tenemos que plantar esa semilla en su vida para poder explicar y poder ayudarlos en lo que nosotros vamos a hacer ahorita. Yo puedo recordarme ser parte de estas reuniones corporativas y llegaba un momento en que llegaban elementos como estos y yo a veces los negaba, decía que no, gracias, porque yo sabía
que no había dicho sí a Dios porque no me había arrepentido de mis pecados, porque yo no estaba caminando y yo rechazaba el Espíritu Santo porque estaba hablando en mi vida. Yo sabía que no se suponía que yo tenía que tomar esa comunión. Entonces, en lugar de ser hipócrita o en lugar de poner un show a todas las demás personas, yo decía, no, gracias, y se lo pasaba a la siguiente persona. Cuando nosotros compartimos la comunión hace unas semanas, yo les compartí de Primera de Corintios que después me di cuenta que no completé, no terminé ese pensamiento que tuve hoy. Entonces voy a hablar hoy un poquito sobre eso y creo y espero que sea un buen ejemplo y un momento de aprendizaje para ustedes, mamás y papás. Porque el apóstol Pablo decía que nosotros deberíamos de examinarnos a nosotros mismos. Y tenemos esa escritura, ese versículo. Así que cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa. Porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condena. Por eso hay entre ustedes muchos débiles y enfermos, e incluso varios han muerto. Nosotros podemos ver que hay personas que en lugar de examinarse a sí mismos, simplemente otra vez por un hábito religioso, oh, sí, démelo, sigamos. Y luego vamos a hablar y luego vamos a Taco Bell a comer. Pero no, eso en realidad es darse cuenta y examinarte y poder tener un tiempo para poder determinar si todas las cosas son bien, son buenas. Estoy caminando con Dios. Él es el primero en mi vida. O realmente me he ido y alejado de la verdad. En realidad estoy caminando en un pecado habitual. Y es hasta el punto que estas no son mis palabras. Esas son las palabras de que las personas que están enfermos, la razón es porque ustedes han hecho esto. No se están examinando. Y en realidad muchos han muerto porque ustedes se rehúsan a cambiar sus formas, se rehúsan a examinarse a sí mismos. Ustedes se juzgan a sí mismos. Quiero tomarme un momento y estemos en silencio un momento. Y quiero invitarlos en que bajen sus cabezas y cierren los ojos, se arrodillen si necesiten. Pueden sentarse, pueden arrodillarse aquí conmigo o donde están sentados. Pero hoy vamos a tomárnoslo un poquito más despacio porque es un momento en que debemos examinarnos. Y ahorita yo no voy a decir nada, yo necesito examinarme a mí mismo. Lo que está pasando hoy
Para muchas personas, por primera vez, es que ya no están solamente viendo a los adultos, sino que están participando. Y esto es algo muy importante en nuestras casas. Con nuestros dos hijos de 9 y 10 años, también tenemos hijos adultos. Y cuando ellos entendieron lo que Jesús había hecho y querían decirle sí a Jesús, y era un tipo de fe de niños. Ustedes tienen 8 o 10 años y ustedes niños no son más perfectos que cualquier adulto de este lugar. Y esa es la verdad. No somos perfectos, pero conocemos a alguien que sí lo es. Y pedimos por gracia. Y niños, ustedes hagan lo mismo. Y siguen haciendo todo eso todos los días de su vida. Porque hoy lo movemos a una experiencia personal. Vamos a pasar la eternidad. Todas las personas en este lugar, todos existimos para la eternidad. ¿Saben eso? ¿Se dan cuenta de eso? Nosotros existimos para siempre. Y todos vamos. Alguien dijo la vez pasada, pero ¿qué es lo que hace un buen Dios para ayudar? Y dice, Él no lo hace, nosotros ya estamos en el camino. Es un Dios que nos ama, es un Dios que nos provee, que nos da seguridad. Y nos dice, este es el mensaje de Jesús, arrepiéntanse de sus pecados. Dejen atrás las inclinaciones del corazón. Génesis dice, porque son malas. Arrepiéntanse. No continúen haciendo las mismas cosas. Si nosotros le decimos que sí a Dios y a Jesús, y si nosotros tomamos esa cruz todos los días y lo seguimos todos los días, es un Dios que nos ama. Él va a proveer esa salida. Y tal vez son como ustedes, que ustedes también se resisten eso. Pero Él tiene gratitud, Él tiene gracia, Él tiene misericordia y de alguna forma Él tiene este amor para todos nosotros y Él nos dio a su único hijo para morir por muchas personas, algunas personas que iban a decir que sí, otras que simplemente lo iban a escupir y se iban a burlar de Él, que lo iban a rechazar y nunca vivir por Él, nunca decirle que sí a Él. Y Él mandó aún así a su único hijo. Y nosotros tal vez podemos estar aquí con el simple conocimiento que hoy nosotros existimos para siempre. Y tú eliges que si caminas con Dios, que si vas a aceptar su regalo de salvación, su seguridad, esta arca de seguridad, o si vas a decir que no, si lo vas a rechazar y vas a seguir con tus caminos. Hoy puede ser el día de salvación para alguien. No hay un mejor regalo que esta tabla de reconciliación, este lugar de reconciliación. Un simple mensaje donde nos damos cuenta de que nosotros no somos suficientes y nunca vamos a ser lo suficiente y estamos cansados de estas formas de pecar y estamos pidiéndole a un Dios que tenga gracia y misericordia sobre nosotros, que nos perdone por nuestros pecados. Yo quiero caminar contigo todos los días de mi vida, quiero pasar contigo en la eternidad. Es un punto de separación. Y sin mentirles, todos mis hijos de 8 hasta mis 20 años siempre han celebrado la vida de Dios, pero siempre hemos celebrado que Dios, mamá y papá, esto significa que vamos a pasar toda la vida juntos. Esas son buenas noticias. Y nuestros hijos aman eso. Y yo les garantizo que mamá y papá, que sus hijos también aman eso. Si no se los han dicho, ellos aman la idea que vamos a existir para siempre en la presencia de un Dios santo. Pero estamos juntos para siempre. Jesús, ese eres tú. Estamos en la presencia de un Dios santo que nos está agarrando de las manos.
Que el pan ahorita pueden tomarlo. Estas cosas nunca son perfectas. Quítenle la tapa. Sostenemos este pan que representa el cuerpo de Jesús, que dejó el cielo para venir a la tierra, para ser lastimado, golpeado, ridiculado. Pero Él caminó hacia la cruz para que nosotros conozcamos su amor en esta vida y podamos caminar con Dios y podamos estar en su presencia para siempre. Si dejamos esta vida hoy, tenemos la seguridad, la promesa que Él nunca nos va a dejar, que Él nunca nos va a olvidar, que vamos a dejar esta tierra este día y estar en la presencia de Dios. ¡Qué promesa! Señor, hoy recibimos este pan que representa el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Niños, adultos, todos aquí. Y vamos a abrir ahorita la copa, les voy a dar tiempo. Mamá, papá, tal vez puedan ayudar a sus hijos. Tal vez puede ser un poco necio. No los niños, sino la copa. Damos gracias porque podamos tener en nuestras manos esta copa. Es un jugo normal, pero que representa mucho más. Un Dios que nos ama, un Dios que nos aguanta, un Dios que tiene paciencia con nosotros, un Dios que nos ama. Y hoy te pido, Señor, con un corazón en gratitud, lleno de gratitud. Gracias por tu sangre que fue derramada, por tu sangre que limpia todos nuestros pecados. Nada más. No hay nada más que tu sangre, Señor, que limpia nuestros pecados, que ha sido por el perfecto Cordero de Dios, que somos agradecidos hoy. Señor, te doy gracias hoy. Estoy muy agradecido por tu presencia. Muy agradecido por tu amor incomparable, por tu gracia, por tu misericordia. Hay historias en este lugar. Tú has traído hijos prodigios en este lugar. Tú has roto algunos corazones que te han rechazado. Tú has roto adicciones. Has restaurado familias. Te hemos visto como creyentes que somos, que has curado a otras personas y has abierto los ojos de personas que no podían ver y corazones. Has curado COVID y has curado todas las enfermedades. Y todo esto es por el trabajo que hiciste en la cruz, que tenemos acceso a un trono, acceso a un Dios de milagros, un Dios que nos llama a ser personas de fe. Y un Dios, yo sé que esta fe ha sido rota, ha sido lastimada. Dios, hoy, por favor, llénanos de vida nueva, fresca, a todos estos huesos de nuestra vida, a nuestra alma. Es una alma y una fe que ha caído en una rutina y que ha quedado en esta cultura y que venga del cielo y que caiga sobre nosotros. Esperamos en ti. Te necesitamos, te estamos esperando. Así como nosotros necesitamos aire en nuestros pulmones, te necesitamos a ti. Somos como este venado que está buscando por agua, sediento y hambriento, desesperado por ti. Dios, haz tu trabajo. Yo sé que hoy nos estás llamando. Yo sé que esto no es solo para mí,
Pero empieza con uno. Y yo estoy diciendo, Dios, haz tu trabajo. Ayúdame a revivir, Señor. Tal vez hay otras personas en este lugar que se dan cuenta que donde están sentados, donde están arrodillándose, donde están parados, que puedan hacer un eco de esta oración y decirle, Dios, por favor, envía un revivamiento y deja que empiece en mí, conmigo. Y es lo que necesites hacer en mi vida, porque tenemos que verte. Quiero verte alto. No queremos ser las personas que tienen esa fe que no se mueve. Queremos una fe que se mueva, que esté viva. Y en este tiempo que nosotros tenemos todavía, por favor, cúbrenos con tu presencia. Porque lloramos ante ti, te pedimos, te llamamos, te amamos, te alabamos. Escucha nuestro llamado en el nombre de Jesús. Y todas las personas de Dios que se levanten y demos una alabanza